Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, soy profesora investigadora de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC y actualmente su directora. En esta ocasión conversaremos sobre el tema implementación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. El tema resulta relevante considerando que existe, digamos, la duda permanente de cómo podemos lograr que este desarrollo importante a nivel doctrinal, jurisprudencial y normativo del derecho internacional de los derechos humanos sea efectivo en el derecho nacional. En el caso mexicano, cobra especial importancia, por supuesto, la reforma constitucional de 2011, que ya implementa específicamente en el artículo primero constitucional algunos elementos de la corriente del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué resulta pertinente que hablemos de implementación en el derecho nacional, el derecho internacional de los derechos humanos? Creo que esos elementos abonarían de manera contundente y clara en la protección de los derechos humanos para las personas que transitan o viven en México específicamente o que se acogen al sistema jurídico mexicano para ser más específicas. Eh, algunas de las formas en que podríamos identificar un diálogo o una comunicación entre el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos y por ende hablar después de la implementación del derecho internacional de los derechos humanos es justamente en una primera parte o en un primer supuesto la implementación de los tratados internacionales y también como consecuencia la invocación de tratados internacionales en casos específicos. Como lo comentaba previamente, el bloque constitucional mexicano ha dado o ponderado, digamos, con fuerza a los tratados internacionales y por tanto, tanto el artículo primero como el 133 constitucional tienen elementos importantes que abonan a esa futura implementación de la que nosotros vamos a hablar. En otro de los aspectos que resultan importantes y del que seguramente se hablará más adelante y que resulta ya familiar para aquellos estudiosos del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos es lo relativo al control de convencionalidad, esta armonización de las normas internas con las normas internacionales. Y finalmente, digamos, un aspecto que ha generado cierto optimismo y, por qué no decirlo, hasta entusiasmo en los estudiosos de estos temas es también el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos predominantemente y algunas resoluciones de otros instrumentos, de otros órganos internacionales del Sistema Universal de Derechos Humanos y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que desde estos tres aspectos podríamos analizar este propósito final o este desenlace que buscamos, que es la implementación del derecho internacional en el derecho interno. Y también creo que es importante señalar que el tema cobra importancia o es relevante que haya esa comunicación o ese diálogo o esa implementación específicamente, porque el objetivo final cuando hablamos de protección de derechos humanos o hablamos en general de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, lo que se busca, por supuesto, es un Estado más democrático y un respeto y garantía de estos derechos a través de muchas herramientas. Creo que en lugares como México y en otros países que sufren de alguna manera los mismos problemas sociopolíticos, enfrentamos estos desafíos de democratización y de respeto al Estado de Derecho y que el papel principal que se juega en este escenario es justamente el de promover la defensa y promoverla a ultranza, diría yo, y creo que desde el aspecto legal o jurídico se puede lograr. Cuando hablamos de invocación de tratados internacionales en el derecho nacional, hago esta distinción, no obstante que son parte de este bloque, como ya lo habíamos mencionado, porque en la práctica es quizás más frecuente ahora y no tanto antes que se haga alusión a los tratados internacionales. Estamos conscientes que el Pacto de San José ha cobrado especial relevancia a partir de la judicialización de algunos asuntos que llegan a él, el extremo de la Corte Interamericana, pero también debemos tomar en consideración que existen sobre todo otros tratados internacionales que podrían abonar a este fortalecimiento de los derechos y la protección de los derechos humanos en el derecho nacional.
Creo que la justificación o la legítima razón para invocar tratados internacionales la da la propia Constitución. Los tratados internacionales, si bien tienen esta connotación que regula el derecho internacional público, también es cierto que son parte del ordenamiento jurídico mexicano y por tanto, si bien es cierto, hemos hecho esa separación como un elemento o un, digamos, elemento del bloque del parámetro de control de regularidad constitucional, como lo ha llamado la Suprema Corte de Justicia, también es verdad que juegan en dos frentes, en el derecho interno y en el derecho nacional. Y que si acaso, que no es la intención de esta presentación, discutiéramos jerarquía de normas, pues los tratados internacionales tienen una posición privilegiada frente a otra normatividad interna. Eso sería por un lado. Por otro lado, sin el ánimo de abundar a profundidad, porque sé que habrá una presentación en torno a ello, se encuentra el conocido control de convencionalidad o control convencional, que tiene una aplicación en el derecho interno, o que sería el control de convencionalidad difuso, como lo han señalado algunos expertos en la materia y particularmente el desarrollo jurisprudencial que ha tenido este concepto en las sentencias de la Corte Interamericana y en especial señalaría yo en un voto razonado del doctor Eduardo Ferrer Magregor en el caso Cabrera Montiel, justamente contra México. En términos generales podemos afirmar que el control convencional no es otra cosa sino la armonización del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos, pero esa armonización, a diferencia de la invocación de tratados internacionales, presupone la resolución de un conflicto. Si bien es cierto, vemos en la práctica jurídica de los tribunales federales, sobre todo, mayor alusión al control convencional, cierto es que me parece que hay una pequeña deuda histórica, si podríamos hablar del último lustro, en el sentido de hacer un análisis o ponderación de las resoluciones de nuestros tribunales federales a la luz precisamente del derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, el control convencional, cuyo desarrollo, como hemos dicho, ha tenido fuerza a nivel doctrinal, académico, intelectual, pues también debe materializarse en el caso de los tribunales, sobre todo, que deben ejercer este control, ya no como un presupuesto optativo, sino como una urgente necesidad de, en la medida de lo posible, convencionalizar las resoluciones y convencionalizar el derecho mexicano. Esto, por supuesto, cobra sentido a partir de lo que establece otra vez el artículo primero constitucional y por otro lado a partir de lo que establece la propia jurisprudencia de los tribunales federales mexicanos, en el que se habla de que la jurisprudencia interamericana tiene carácter vinculante independientemente de los asuntos que llegan al Estado mexicano. Ese aspecto, el respecto del control convencional, es importante porque me parece que podría ser una de las figuras que mejor evidencia la comunicación entre el derecho interno y el derecho internacional y que podría utilizarse de alguna manera como un elemento que prueba la implementación en el derecho interno. Es decir, independientemente de ser hay quienes le llaman la doctrina del control convencional o una herramienta, al final del día evidencia pues cómo hay una comunicación directa. Y yo hacía también una alusión específicamente en el tercer supuesto en relación al papel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de otros tribunales u órganos internacionales, tanto del sistema interamericano como del sistema universal, como elementos importantes que servirían para identificar esta implementación en el derecho interno. Es decir, el hecho de que nuestras autoridades jurisdiccionales y, ¿por qué no?, a lo mejor las autoridades administrativas o legislativas que en el marco de sus competencias puedan justificar o fundamentar a la luz de la jurisprudencia interamericana, serían elementos importantes que van a ir normalizando la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Me atrevería a afirmar que el derecho internacional de los derechos humanos, como una rama del derecho internacional, tiene también el fin último de servirle al derecho interno, porque el fin último justamente es el respeto de los derechos humanos de las personas, en este caso, en el caso mexicano y en el ordenamiento jurídico mexicano. Creo que, si bien es cierto, se ha hablado actualmente del diálogo jurisprudencial entre autoridades judiciales
o entre tribunales internacionales o entre tribunales internacionales y órganos judiciales internos, al final el propósito tiene que ser que prime precisamente la interpretación que han hecho los expertos del tribunal más importante de derechos humanos en América, como es la Corte Interamericana. Eso de ninguna manera disminuye el papel importante que han tenido otros órganos internacionales, los comités de derechos humanos del sistema universal, por supuesto el papel tan importante de la Comisión Interamericana y que han emitido algunas resoluciones con una riqueza y bagaje doctrinal jurisprudencial también relevante. Cerrando un poco estas ideas y de cara al tema o al título principal de esta presentación, que se refiere a la implementación del derecho internacional en el derecho interno, nosotros apostaríamos porque esa implementación, más allá de una legislación específica o lex especiales, valga que la redundancia, en torno a cómo implementar el derecho internacional, me parece que en la medida en que haya ese diálogo jurisprudencial, que se invoquen los tratados internacionales y que frente a algunos supuestos de confrontación de normas prevalezca el control convencional, entonces creo que eso podría aterrizarse en una implementación. Existe, por lo menos, podríamos mencionar de manera paralela, si así se considera, que la implementación del derecho internacional se legislase. Y esto tendría que ver con a lo mejor aplicación del control convencional o la práctica de en la invocación de los tratados. Pero en todo caso, a mí me parece que de manera autónoma el hecho de que nuestros jueces apliquen directamente tratados internacionales, recojan interpretaciones de la Corte Interamericana de la mano de algunos insumos del derecho nacional, abona al tema central. Se implementa el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. Esto como afirmación, pero también como pregunta. Como afirmación debe implementarse y como pregunta, ese es el gran desafío, lograr la comunicación, el diálogo absoluto y la comunión entre derecho internacional y derecho interno en aras, sobre todo, del respeto y la dignidad de todas las personas. Muchas gracias.